a leer en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas las cosas, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Bueno, he estado pensando en algunas cosas acerca de este hombre en las Escrituras, este importante hombre en las Escrituras, cuyo libro o el libro que hemos leído lleva su nombre, Josué. Es importante mirar una primera cosa, la preparación de Josué. La primera vez que Josué aparece en las Escrituras, aparece en el libro del Éxodo, capítulo 17, siendo un soldado, uno que reunió las tropas para pelear contra Amalek. Moisés le dijo a Josué: reúne la gente y ve y pelea contra Amalek. Yo estaré en el monte orando a Dios. Moisés tenía sus manos alzadas con la vara de Dios en la mano. Y cuando Moisés bajaba sus manos, dice la Biblia que prevalecía Amalek. Pero cuando Moisés sostenía sus manos en alto, entonces prevalecía Josué. Importante mirar a este joven Josué la primera vez defendiendo la bandera israelita, defendiendo al pueblo de Dios, y sobre todo los amalecitas no se habían entrometido o se habían metido solamente con el pueblo de Dios, sino que ese ataque de los amalecitas era directamente contra Dios. Y Dios prometió a Moisés y le dijo: dile a Josué que yo tendré guerra con Amalek toda la vida. Y allí está este joven Josué, vuelvo a decir, apareciendo por primera vez en las Escrituras. Hay muchas ocasiones cuando aparece, pero procurando no tomarles mucho tiempo. Me gusta mucho
lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué tenía éxito en sus expediciones, tenía éxito en las guerras, pero Josué sabía que el éxito en el combate, que el éxito en su vida no se suscribía a sí mismo ni a ningún otro, sino a Dios. Josué nunca, dice allí ese versículo, se apartaba de el tabernáculo. Yo estoy pensando en una palabra para todos allá en Tupiza, pero en especial para los hermanos más jovencitos, más jovencitas en la asamblea, que pudieran estar escuchando esta palabra. Querida hermana, querido hermano, así como el Señor utilizó a Josué cuando aún era muy joven y lo estaba preparando para algo más grande, el Señor pudiera estarte preparando a ti para un servicio más grande en el futuro. La preparación de Josué. Pasaron algunos años desde la primera vez que aparece Josué hasta esta ocasión, cuando Dios, entonces voy a la segunda cosa, no solamente la preparación de Josué, estoy pensando en la presentación de Josué. Comienza la lectura. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si primeramente vimos que Dios preparó a Josué, la preparación de Josué, aquí está entonces en la palabra de Dios la presentación de Josué. Moisés ha muerto y Dios pone como sucesor a este joven llamado Josué. La presentación de ese joven es otra etapa en la vida de Josué. Han pasado muchos años, han pasado muchas experiencias, y él comienza aquí en este libro presentado como el gran líder que Dios ha levantado para entonces a pasar con el pueblo de Israel a la posesión de la tierra que Dios había prometido a Moisés y al pueblo de Israel que se las daría. La presentación de Josué. Antes de llegar allí, yo quiero volver a recalcar qué importante para este hombre Josué, para este joven Josué, fue estar enyugado, fue estar al lado de aquel gran hombre llamado Moisés. Qué interesante para Silas, qué interesante para Timoteo, qué interesante para Juan Marcos, qué interesante para Lucas, para muchos, acompañar al gran apóstol Pablo. No solamente digo esto para los jóvenes, procurar trabajar enyugado con los mayores. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos, y quisiera animar a los hermanos más jóvenes, trabajar en equipo, hacer equipo con los hermanos mayores, con los hermanos que llevan responsabilidad en la asamblea. Y a ustedes, mis queridos hermanos mayores, que llevan responsabilidad en la asamblea, enyugar a jóvenes como lo hizo Moisés con Josué. Vuelvo a decir, como lo hizo el apóstol Pablo
con Timoteo, como lo hizo el Señor con sus discípulos. Qué interesante es mirar allí en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando aquellos hombres del Sanedrín escucharon a los discípulos defenderse a Pedro y a Juan, sencillamente tenían que reconocer que ellos habían estado con Jesús. Se aprende mucho. Yo estoy ahora aquí en Colombia, pero cuando leía esta escritura me veía a mí mismo al lado de los ancianos de la asamblea de donde vengo allá en Venezuela, en un municipio, una zona de campo, una zona agropecuaria. Y quiero confesar que cuántas veces en estos 8 años, después de ser encomendado a la obra misionera y venir aquí a Colombia para hacer obra pionera, cuántas veces he deseado en mi corazón que estén a mi lado estos hermanos. Cuando han llegado momentos duros, cuando han llegado momentos de tomar decisiones, cuánto deseo que uno de ellos fuera quien tomara la delantera y lo hiciera, pero el Señor me ha puesto en este ministerio y quiero no decirlo como quien sea un ejemplo, pero ojalá sirva de ayuda para los jóvenes en la asamblea de Tupiza a prepararse bien, enyugarse bien, y llegará el día que el Señor les va a presentar, les va a poner en una obra de mayor responsabilidad para la gloria de el Señor. Entonces, la primera cosa, la preparación de Josué. La segunda cosa, la presentación de Josué. Pero la tercera cosa que estaba viendo era la promesa de la tierra. Yo os he entregado, dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Allí está la promesa de la tierra. Ellos debían pelear. Cada metro conquistado no era automáticamente que Dios se lo daba, sino que cada espacio que ellos iban tomando en posesión era que lo habían conquistado con su espada. Dios no los eliminó, no eliminó a sus enemigos, sino que les dejó para que ellos pelearan. Cada metro de tierra, cada hectárea de tierra, ellos tenían que luchar para esa conquista, pero Dios había prometido que todo lugar que pisare la planta de su pie sería de ellos. Estoy pensando, hermanos, en la predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios. No van a venir más almas salvadas si no hay ejercicio. No va a haber más asambleas allá en Bolivia. No va a haber más territorio conquistado si ustedes, mis queridos hermanos, no cumplen lo que el Señor dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Corazones no van a ser conquistados si ustedes no hacen como el Señor les dijo a ellos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada asamblea formada es, mis queridos hermanos, y yo sé que los mayores pues lo saben muy bien, pero lo digo para los más jovencitos, no ha sido formada de la casualidad, sino que cada asamblea ha costado el esfuerzo de muchos hermanos y hermanas en predicar el evangelio y esforzarse para levantar un testimonio para Dios. Sí, ahí está la poderosa mano del Señor con ellos, prometiéndoles que les entregaría
todo ese vasto territorio, pero ellos tenían que conquistarlo con su espada. Ahora, no solamente estoy viendo la promesa de la tierra, sino estoy viendo la presencia del Señor con Josué. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y vuelve a decir en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios con Josué. Josué no podía salir ni un solo día sin antes haber calentado su corazón con la presencia del Señor. No iba a tomar ninguna decisión en su vida si no estaba seguro de la presencia de Dios con él en cualquier asunto. Recuerdo las palabras del Señor a sus discípulos antes de marchar. Él les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué importante, hermanos. Qué importante, querido hermano joven, querida hermana joven, la presencia de Dios contigo. Se recuerda aquella ocasión cuando David fue ungido por Samuel, y la Biblia dice que desde ese mismo día el Espíritu de Dios vino sobre David. Dios estaba con David, así como él ha estado con todos estos jóvenes en la Biblia. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar conmigo, mi querida hermana, mi querido hermano. La presencia de Dios con Josué. Pero la otra cosa que estaba notando, no solamente la presencia de Dios con Josué, sino la palabra de Dios con Josué. Fíjese cómo dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante pasar tiempo en la presencia del Señor, la presencia de Dios con Moisés, con Josué, pero qué importante pasar tiempo con este sagrado libro, con la palabra de Dios. El tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú inviertes, que tú pasas con la palabra de Dios, no es un tiempo perdido. Es la mejor inversión del tiempo para ti. Pasar tiempo a solas con Dios, pasar tiempo a solas con la palabra de Dios, aprender a leer toda la Biblia, echar un vistazo a toda la palabra de Dios y comenzar a estudiar de manera minuciosa, de manera quieta, la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios tal cual como el Señor quiere que usted y yo la conozcamos. Nunca se apartará de tu boca este libro. Yo recuerdo cuando era niño, fuimos a la casa de un tío y de allí salimos a un culto quizá como a unos 10 kilómetros, pero como niño comencé a jugar con mis primos y con los niños que también iban al culto, y olvidé mi Biblia en un árbol de mango, y nos fuimos, y cuando llegamos a aquel lugar, uno de los hermanos, como si se hubiera dado cuenta,
pidió ese himno, ama a la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Cada palabra de ese himno me golpeaba como un martillo. Yo con mucha vergüenza delante de los hermanos, pero más delante del Señor, porque yo había dejado mi Biblia, había descuidado la palabra de Dios. Cuando regresamos, había caído una lluvia muy fuerte. Y cuando yo fui afuera al patio, allí estaba mi Biblia muy mojada, completamente mojada, y sentía mucha vergüenza por haber descuidado la palabra de Dios como lo había hecho en ese momento. Estoy pensando en este punto para preguntar, mi querido hermano joven, mi querida hermana joven, ¿has descuidado la lectura de la palabra de Dios? ¿Has descuidado la oración? ¿Has descuidado lo hermoso de estar disfrutando la presencia de Dios y la lectura de la palabra de Dios en tu vida? Nunca se le dice aquí a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué debería levantarse y su primer pensamiento debería ser para Dios, pero en la noche su último pensamiento, su última meditación debería ser para Dios. Así debería, queridos hermanos, ser nuestra vida, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos en los días que el apóstol Pablo dijo a Timoteo que se levantarían maestros conforme a su propia concupiscencia, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Cada día más la palabra de Dios es hecha a un lado en la cristiandad profesante de este mundo, pero en una asamblea lo que debe gobernar, lo que debe mandar es el libro. ¿Qué dice el libro? Y cada día en la asamblea debemos estar más apegados y procurar cada día más y más hacerlo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces allí está la bendición y todo te saldrá bien. Qué importante es tener como consejero la palabra de Dios. Allí en el Salmo 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios la que va a limpiar la vida de una joven, la vida de un joven, como lo hizo con Josué, para ser útil en las cosas del Señor. Es la palabra de Dios como el lavacro, donde vamos a esta fuente para lavarnos, para limpiarnos. Y la Biblia dice que en una casa grande hay muchos utensilios, unos de plata, unos de oro, otros de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles, pero la Biblia dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso, será un instrumento, una herramienta útil en las manos del Señor. Dios va a usar a un creyente
pero ese creyente tiene que estar limpio. Ese creyente va a tener cuidado de que nunca se aparte de él la palabra de Dios. Qué importante, vuelvo a decir, es tener la palabra de Dios, pero no como adorno por allí, como algunos religiosos, abierta en el Salmo 91 como un amuleto. No, la palabra de Dios, pero aquí en el corazón. Nunca, vuelvo a citar el versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios. Pero la última cosa que estoy notando para terminar es la prosperidad de Josué. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo de Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y entonces el versículo que hemos leído lo vuelvo a citar para tener nuevamente esa expresión. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad de Josué. Dios le prometió que él iba a ser exitoso, que él iba a ser próspero, que él iba a prosperar, pero él tenía que ser diligente en guardar todo lo que el Señor le había dicho. En el libro de los Proverbios dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Se dice de aquel otro joven Daniel que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la palabra, con la porción de la comida, perdón, del rey. Y este joven, este ejercicio lo mantuvo durante toda su vida. Y en el libro de Daniel se dice que Daniel prosperó. Dios puede, tanto espiritualmente como humanamente hablando, hacer prosperar la vida de un joven, la vida de una joven que se entrega por entero a servir al Señor, a disfrutar su presencia, a guardar su palabra. Como dijo Pablo a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Que el Señor te ayude, querida hermana joven, querido hermano joven, y a los hermanos en responsabilidad les vuelvo a animar, no echen a un lado a los jóvenes, sino que enyúguenlos, tráiganlos con ustedes como llevaba Moisés a Josué. Y llegará el momento que Dios les dará el privilegio les dará el honor de ver a esos jóvenes preparados para ir más allá de donde ustedes no han podido llegar. La Biblia dice que como una flecha en las manos de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Que es bueno es mirar los hijos, ir más allá, así como el arquero ve esa flecha que va más allá de donde él no ha podido llegar y con la velocidad que él no ha podido llegar. Ver así a las nuevas generaciones, ver así a los niños de clase bíblica, ver los hombres, qué alegría, ¿verdad? Verles ser salvos, verles ser bautizados, verles ser añadidos a la comunión en la asamblea,
y verles predicar el evangelio, verles ministrar la palabra de Dios, verles conquistar otros lugares para Dios, aunque Moisés ya se había ido al cielo. Cuando le toca a Josué ser presentado por Dios para ser el gran líder del pueblo de Israel, ya Moisés se sentiría honrado, se sentiría orgulloso. Este es mi muchacho. Este es el muchacho que ha estado conmigo, que me ha acompañado todos estos años. Quizá no tenga palabras ni la suficiente gracia para decirlo, pero con toda mi debilidad y con toda sencillez, pero de todo corazón, quisiera animarles a ser, querida joven, querido joven, como este hombre de la palabra de Dios llamado Josué. Entonces, la preparación de Josué, la presentación de Josué, la promesa de la tierra, la presencia de Dios con él, la palabra de Dios, la prosperidad en la vida de este hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.